Estamos celebrando, hermanos, esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y es muy interesante cómo las cosas van coincidiendo en la historia. ¿Saben ustedes que el descubrimiento de América se dio el 12 de octubre de 1492? 12 de octubre es el día de Nuestra Señora del Pilar, la aparición de la Virgen María a Santiago Apóstol para animarlo en la evangelización de estos pueblos de la Hispania. La Hispania era como se llamaba la provincia romana en aquella época, de toda esa península. Y justo en esa fecha en que la Virgen María se había aparecido a Santiago Apóstol, se da este hecho del descubrimiento de América. Y es interesante porque ¿qué fue lo primero que hicieron los reyes católicos? Fíjense que en ese momento todavía no existía España tal cual la conocemos hoy. Por eso no podemos decir España descubrió América, porque no existía España tal cual, sino que eran los reyes de Aragón y Castilla unidos en los reyes católicos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hacen estos reyes católicos en cuanto ellos tienen noticia de todos estos pueblos que no conocen a Cristo? Lo primero que hacen es ir al encuentro del Papa a pedirle permiso para ellos encargarse de la evangelización de todos estos pueblos, que al principio se conocieron como las Indias Occidentales, porque ellos estaban buscando una ruta de comercio. Cierto que a nosotros en la escuela, con mucha mala intención, nos metieron el cuento de que los españoles vinieron fue a robar y a matar. Pero eso es una narrativa. Cuando decimos narrativa, significa que no tiene fundamento en la historia. La historia es otra cosa. Ellos no venían por ese afán, sino buscando una nueva ruta de comercio. Obviamente, en el comercio se espera obtener una ganancia. Y en aquella época lo que circulaba no eran billetes, sino el oro. Por eso se habla de que ellos buscaban el oro, pero en la ganancia de ese comercio. Entonces, ellos se encuentran con estos pueblos, van donde el Papa, y el Papa les da este permiso. Ellos van a gobernar estas tierras con esa condición de que van a evangelizar a todos estos pueblos. Interesante, porque ¿saben ustedes qué es lo primero que hicieron? Aprender las lenguas. O sea, fue una orden de los reyes que tanto los funcionarios como los misioneros tenían que aprender las lenguas para poder evangelizar a todos los pueblos. O sea, no es que vinieron a imponer una cultura. También aprendieron de esa cultura que había aquí.
aprendieron las lenguas para hablar en sus propias lenguas. ¿Saben ustedes que la gramática del náhuatl y de varios pueblos de América del Sur, como el quechua, como hay varias lenguas ahí en América del Sur, la gramática que escribieron los españoles es más antigua incluso que la gramática que escribieron los ingleses y los franceses de su propia lengua. La gramática inglesa, la gramática francesa, fue muy posterior. O sea, fue los adelantos del Imperio Español en favor de esta evangelización de América. Ciertamente, no todo fue color de rosa. Sí hubo españoles que actuaron mal. Nosotros tenemos bien clara la historia de lo que pasó aquí en Nicaragua, por ejemplo. Hubo malos gobernantes españoles que mataron incluso a un obispo. Pero, y en México sucede algo similar, pero en México hay algo distinto. En México, la primera audiencia, cuando el primer gobernador de esta nueva realidad, que fue el virreinato, ¿verdad? Creo que era Nueva España, ya lo que sería México después. En la primera audiencia, el gobernador dijo algo que sorprendió mucho a los misioneros. ¿Qué fue lo que sorprendió? Que le dijeron que no siguieran bautizando a los indios, que ellos necesitaban que fueran paganos para poderlos explotar. Prácticamente, tal vez no lo dije en esas palabras, pero algo similar. El obispo, Fray Juan de Zumárraga, se quedó atónito. Que se opusiera el gobernador a la voluntad de los reyes católicos. Y entonces él le mandó mensaje. Tuvo que mandarlo 2 veces, porque la primera vez interceptaron el mensaje, y en la segunda vez él mismo en persona se encargó de enviar el mensaje a los reyes, ¿verdad? Que en esa época estaba, creo, Carlos V. Y sucede algo interesante. En 1531, fíjense lo hermoso que son las fechas, cuando Lutero estaba dividiendo la iglesia en Europa, estaba alejando a mucha gente de la verdadera fe. Simultáneamente, en ese año 1531, aparece la Virgen María allí, en lo que sería México. ¿Y qué hace la Virgen María? Fíjense que no busca al obispo, no busca a un fraile, no busca una autoridad, busca lo que hoy llamaríamos un laico. Busca un laico. Sí, era indígena, pero sobre todo era laico, que estaba aprendiendo su fe. Y le pide a este laico que vaya ante el obispo y le diga que ella quiere una casita en el valle del Tepeyac, donde lleguen aquellos que quieran la intercesión de la Virgen María. El obispo al principio le dice: otro día te voy a escuchar. Y entonces el indígena Juan Diego vuelve donde la Virgen. Pero fíjense que han dicho que esto fue todo un cuento de los españoles para imponer su cultura a los indígenas. Pero hay un detalle que no toman en cuenta las personas ignorantes que dicen eso.
¿Cuál es el detalle? ¿Cómo le habla la Virgen a Juan Diego? Si ustedes leen el texto de Antonio Valeriano, escrito en náhuatl, él dice que al indio le dijo Juanito, Juan Dieguito. Esta forma de hablar no es forma de hablar de los españoles. Los españoles te hablan a rajatabla. Juan Diego. Pero nosotros, en nuestra forma que hablamos nosotros el español aquí en América, decimos Juanito, decimos Julito, ¿verdad? Carlitos. Hablamos de esa forma como una forma afectiva, ¿verdad? Y así le habla la Virgen María a Juan Diego. Eso muestra la enculturación de la Virgen María ahí. Entonces, ella le insiste, por favor, yo necesito que tú vayas, porque él le dice, no, por favor, el obispo como que no me tomó en serio, manda a un principal, alguien que le tome en serio, yo no soy nada, no, yo quiero que tú vayas, le dice la Virgen. Y entonces, y le dice que al día siguiente tenían que ir, pero al día siguiente resulta que un tío de Juan Diego se enfermó, estaba grave, los médicos de los pueblos indígenas no pudieron hacer nada, ellos usaban medicina de las plantas, ¿verdad? Pero no, ya no, y él, pues el señor se sentía que ya se moría. Le dice, vete a México, a la Ciudad de México, y por favor, dile que algún sacerdote que venga a darme ya los santos óleos, que yo me estoy muriendo. Y él va corriendo, pero él, para evitar hablar con la señora, da la vuelta por el cerro, no pasa por el cerro, donde sabía que la Virgen María lo iba a estar esperando. Pero la Virgen María, fíjense qué interesante, actúa ahí como una mamá. Y cuando el hijo se va por otro lado, le sale al encuentro. Y le dice otra vez, Juanito, Juan Dieguito, ¿qué te preocupa? ¿No ves que estoy aquí yo, que soy la madre? Y dice una frase, del Dios por quien se vive. Esa frase la había dicho la primera vez. El Dios por quien se vive. Eso era una expresión porque en la cultura de ellos, que él era tolteca, había habido ¿cómo se llama eso? Un jefe de la tribu que había dicho, tenía que haber un Dios por encima de todos los demás dioses, el Dios por quien se vive. Entonces ella le dice, yo soy la madre del Dios por quien se vive. No te preocupes, yo estoy aquí. Vete ahora y lleva una señal que le había pedido el obispo, llévale la señal que yo te voy a mostrar. Y la Virgen María, y Juan Diego le cree. Por eso le dice, bien, dime cuál es la señal y yo se la llevo al obispo. Y le dice, allá en el cerro hay flores, llévaselas. Él tráelas ante mí y se las llevas al obispo. Él las recoge en su tilma y se las lleva ante la Virgen María. La Virgen María como que hace allí huele pues esas flores y le dice, vete, llévaselas al obispo. Mientras tanto, ella se va a hablar con el tío. Es interesante que el tío, que ya era un anciano, a él le dice su nombre.
No se lo digo a Juan Diego, se lo dice al tío. Eso, ¿por qué? Por respetar la edad, ¿verdad? Era muy importante en aquella época, los ancianos. A él, siendo anciano de su tribu, le dice cuál es su nombre, de la Virgen María de Guadalupe. Entonces, llega ya Juan Diego con las flores en la tilma. Él pensaba que el signo eran las flores, pero cuando abre la tilma, caen las flores y se ve la imagen de Guadalupe en su tilma. Es una cosa curiosa, porque se han hecho estudios en esa tilma que han descubierto algunas cosas tremendas. Por ejemplo, hay colores en la tilma, pero eso no tiene ningún tipo de pigmentación humana, ningún tipo de pigmentación de origen de esta tierra. O sea, está la pigmentación en la tilma, pero no se sabe cómo entró esa pigmentación en la tilma. Es como si estuviera en la textura de la tilma. Además, esas tilmas duran 15 o 20 años. No duran, y esta ya lleva más de 400 años. Intentaron destruirla con una bomba. Y una cruz de hierro que estaba junto al cuadro se dobló por el impacto de la bomba. Pero al cuadro no le hizo nada. O sea que es algo divino, ¿verdad? Algo que está fuera de este mundo, ese cuadro. Pero lo importante no es tanto eso, que ya nos dice mucho, por cierto, sino lo importante es ese anhelo de la Virgen María para que al hacerse esa casa allí, que al principio fue una casa pequeña, no fue una casa muy grande, empezaron a llegar los indígenas allí y fueron evangelizados y se bautizaron miles de indígenas a partir de ahí. Miles ahí en esa zona. Por eso la Virgen María está siempre detrás de la evangelización. Yo les invito a que oremos a María, nuestra Madre. Ella es intercesora. Fíjense que hay un detalle interesante de la Virgen María de Guadalupe, que es una madre, dice ella, yo soy tu madre, pero esa madre, ¿se han fijado cómo está? Está embarazada. No está mostrando al niño, sino se le ve la pancita. Ella está embarazada. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que lo que en ella se da, quiere que se dé en tu vida. Ella lleva a Cristo. Por eso se nos muestra este texto de la visita de María a su prima Isabel, porque cuando llega María donde Isabel, ella va embarazada, pero va embarazada de días. ¿Y saben quién reconoce la presencia de Dios, de Jesús en ella, en María? Es Juan. Inmediatamente Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dice, ¿y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Como le dijo a Juan Diego, ¿cómo es? Aquí estoy yo, que soy la madre del Dios por quien se vive, ¿verdad? La madre de mi Señor, dice Isabel, es justo eso, la madre de Dios. Por eso ella viene también a nuestro encuentro, porque ella quiere que nosotros recibamos a Jesús, que en nosotros nazca Jesús.
que en nosotros se pueda dar esto que hizo Jesús por nosotros, dar la vida por los demás. Y no a la fuerza, sino sabiéndonos amados de Dios. Así es.